cálculo va a estar equivocado. Después dice que el Rho. ¿Qué es lo que es el Rho? Aparte de ser una letra griega que es la R minúscula, es la resistencia específica, en este caso del cobre. Y es 0,018, que en realidad es 0,01795 y no sé cuántos números más. Pero se aproxima a 0,018. 0,018 ohm por metros. Entonces, imagínense, o sea, en un metro de conductor tenemos 0,018 ohm. Y si tenemos 100 metros, tenemos 100 veces 0,018. Es por eso que la caída de tensión aumenta por la distancia. Mientras más lejos esté, mayor la caída de tensión. ¿Cómo compensamos eso? Aumentando la sección del conductor. Ahora, la intensidad. La intensidad de corriente la obtenemos del cuadro de carga, ¿cierto? Donde nos dice que la suma total de todas las potencias nos va a dar, por ejemplo, 4.400 watts. ¿Cómo obtenemos la intensidad de corriente? De la misma forma que obtenemos el automático general. O sea, con la ley de Watt, que nos dice que la intensidad de corriente es igual a la potencia partido por el voltaje. Entonces, esto sería 4.400 dividido en 220, y eso sería igual a 20 amperes. Ahora, este valor, nosotros lo conocemos como valor teórico. Y tenemos que aproximarlo al valor real, al valor comercial más cercano, pero siempre hacia arriba. Ahora, ustedes van a decir, pero si hay automáticos de 20. Pero no podemos ocupar uno de 20. Claro, porque la norma dice que nosotros el automático podemos ocupar el 90% y tenemos que dejar un 10% de tolerancia. Entonces nos da 20, pero no vamos a ocupar 20. Vamos a ocupar el de 25. Claro. Porque el 10% son 2, o sea, nos daría un automático de 22 amperes. Pero no existe. Existe el de 25. Ya, entonces, para este cálculo, la intensidad que vamos a ocupar es la teórica. A diferencia de la que vamos a ocupar para el automático general, vamos a ocupar el resultado que nos dé. O sea, en este caso, 20 amperes. Y el B sub P también lo conocemos. ¿Cuánto es? 3%. Pero en cantidad de 6,6 volts. Y eso está normado por ley. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nosotros el voltaje de pérdida máximo que nos van a permitir que tengamos es un 3%. Es decir, de los 220 volts que debieran llegar aquí, nos van a permitir que nosotros le entreguemos 113,6. ¿Por qué? Porque le vamos a estar restando 6,6 volts. Perdón, me equivoqué. Es 203. Ahí sí, no miren con cara de asustado, díganme que me equivoqué. ¿No? 213,6. Ese es el voltaje, el menor voltaje que podemos entregar en un tablero. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Vamos a ocupar esos mismos datos. Dijimos que esta distancia eran 100 metros. Por lo tanto, la sección va a ser igual a 2 veces el largo, o sea, 2 por 100 por 0,018 y por la intensidad de corriente que eran 20 amperes. Y el voltaje de pérdida, 6,6.
10,9 milímetros cuadrados de sección. Ese es el conductor que debemos ocupar. Ahora, esto también es un resultado teórico y también tenemos que acercarlo al comercial inmediatamente superior. Y el único que existe inmediatamente superior es el de 16 milímetros cuadrados. Si no me equivoco, salen como 500 y tantas lucas el cablecito. Eso es más o menos lo que sale ese cable en 100 metros. O sea, en realidad en 200 metros. Porque va y vuelve. Pero esta es la fórmula para calcular un alimentador. Bueno, para nosotros un conductor, un alimentador. Entonces, fórmula. Sección es igual a 2 largos por el Rho del cobre. Bueno, si es de aluminio, ocupamos el Rho del aluminio. Por I, y todo eso dividido en el B sub P, que es el voltaje de pérdida. Eso es la constante del BP, ¿cierto? Sí. Y el del aluminio, ¿cuál? Hoy no me acuerdo en este momento, pero ¿cómo vamos a buscar? Sale en internet. ¿Cómo se busca por el número subatómico? No, resistencia específica del aluminio. El subatómico, a saber si era conductor. O de conductores de aluminio. Ya, entonces, ese no es necesario que definamos el 2, ¿cierto? El 2 es un torno. Claro, es la multiplicación. Es que el largo va y vuelve. Entonces, dos veces el largo. Claudio, va y vuelve porque los electrones viajan y regresan, ¿cierto? ¿Es por eso? Sí, sí, pero es porque necesita la fase y el neutro. Solo. Los dos. O sea, Vale. están hablando de cable físico. Que tiene que...
indica cada uno de los componentes de la fórmula. Entonces la S es la sección del conductor en milímetros, L la distancia del empalme al tablero, que si lo tomamos por más de 30 metros, o sea, por más de 10 metros es un alimentador. Pero como ya sabemos, podemos hacer ese truco de colocar un tablerito a la salida y con eso solucionamos todo. Entonces sería también la distancia entre el tablero general y el tablero de alumbrado. Esa es la distancia. El Rho es la resistencia específica. Le puse cobre ahí porque fue la que ocupamos, pero puede ser la del aluminio también. La I que está ahí arriba es la intensidad de corriente o corriente consumida en la propiedad. ¿Y de dónde la sacamos? De la potencia total que consume la propiedad, ¿cierto? Y a través de la ley de Watt obtenemos la corriente. Y el V sub P es el voltaje de pérdida, y eso está normado por ley. No puede ser mayor al 3%. Entonces ocupamos la caída máxima permitida. Ojo que de repente se van a encontrar por ahí con caídas de voltaje de 5%. Que se llama caída de voltaje final. Cuando nosotros llegamos hasta aquí, se permite solo un 3%. O sea, 213,6 volts. Pero si nosotros medimos la corriente en el último enchufe del circuito, el que está más lejos, ahí se permite hasta un 5%. Y a eso se le llama corriente, o sea, caída de voltaje final. Pero la caída de voltaje que nosotros tenemos que considerar siempre es el 3% para el tablero. ¿Dudas, consultas, preguntas?